El COVID aumenta la crisis. Día a día, los noticieros, los medios de comunicación, las redes sociales nos muestran lo que está ocurriendo, los alcances de esta en la interioridad de la nación, en la interioridad de las familias. Desde luego, es preocupante y la pregunta es, ¿cuándo esto va a finalizar? Porque en verdad desearíamos que esto termine ya. El pueblo del Señor, la iglesia, tiene conciencia de que hay alguien que puede pararlo, destruirlo, y ese Dios. Y Dios mismo nos da pautas, nos muestra sendas para poder hacer que cosas como estas puedan ser quitadas, puedan ser alejadas totalmente de la vida humana. Hemos podido notar que esta crisis puso al desnudo lo que todos sabíamos y conocíamos de la interioridad en nuestra sociedad, y es la división. Lamentablemente hay división, no hay una unidad para enfrentar la situación, y el mismo pueblo no hemos mostrado la capacidad de cooperación, independientemente de los motivos y las razones que tengamos, sean estas justas o no sean justas, pero en verdad hemos visto que no hay criterio en el que nos veamos unificados en el propósito para ayudarnos los unos a los otros. Y en su momento el Señor Jesús dijo lo siguiente: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros o contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Esta es una declaración que Jesús hizo. Y ya en el tiempo, en el momento o en circunstancias como las que vivimos, nos damos cuenta que un ambiente de esta manera o naturaleza nos hará ir de mal en peor. Quizá la enfermedad desaparezca, pero el resentimiento, las heridas, los golpes, las divisiones nos acompañarán otro tiempo. Y si nuestro corazón no reconoce la parte que le corresponde en modificar o en transformar, entonces abonaremos para lo mismo. Además, cuando se pregunta sobre el origen, la causa, el motivo de lo que hoy padecemos, que en otro tiempo ha sucedido algo similar, la respuesta que los cristianos damos, no muchos o no todos la acompañan. La causante o el causante de esta crisis y de este mal es el pecado. Dios creó al hombre fuera, lejos de pecado. Pero cuando éste decidió desobedecer a Dios, la palabra del Señor es clara en decir que por causa del pecado vino la muerte. Llámese en este caso crisis. Y la muerte pasó a todos los hombres. Y lo lamentable del caso es que el ser humano, en vez de reconocer su pecado, ha buscado la manera de justificarlo y le ha dado jurisprudencia. Lo ha legalizado. En este mismo momento en que estamos bajo estas condiciones de sufrimiento, de dolor, de amenaza, naciones han recurrido a un derecho o a un compromiso político, obviando, dejando a un lado los principios establecidos por el Señor. Dios se resiente con la conducta nuestra y deberíamos entonces de reconocer que nuestro pecado es el causante de nuestros males.
pero Dios mismo vino a darnos una salida para este. Y la salida se llama confesión de nuestros pecados. Cuando Dios nos invita a reconocer nuestro pecado y a confesarlo, es la puerta de salida que Él nos da para que entremos en una amistad y en una reconciliación con Él. Naturalmente nosotros, los de fe, vamos a llevar al campo de lo espiritual, de lo correcto de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y vamos a ser enfáticos en que mientras no reconozcamos que hemos ofendido a Dios, que estamos ofendiendo a Dios, iremos de mal en peor. Entonces, si Dios nos está haciendo sentir que una casa dividida no va a prevalecer, que una familia dividida no va a prevalecer, si una nación dividida no va a prevalecer, y si el pecado se empodera o gobierna nuestras vidas, pues las cosas irán de mal en peor. Ese no es el propósito de Dios. Y la muestra de ello es que se hizo carne, se humanó en la persona de Jesús, para que a través de su muerte en la cruz del Calvario pudiéramos tener una salida a este mal, a este problema. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Jesús hizo el sacrificio, se sometió al sacrificio. Lo que nos toca a nosotros es poner nuestra confianza, nuestra esperanza y poner todo nuestro pensamiento en la persona de Jesús, nuestra fe en la persona de Jesús y proceder precisamente a la confesión de nuestro pecado. Y quiero decirles, no hay pecado que nuestro Dios no pueda perdonar. Los pecados pueden ser rojos como el carmesí y dice la palabra de Dios que Él vendrá a hacer algo distinto. Va a emblanquecer nuestras almas de tal manera que la barrera que haya o hay entre Él y nosotros sea quitada, sea derribada. Hoy es un buen día para reconocer que Dios nos ama, que Dios tiene planes hermosos y extraordinarios, pero necesitamos reconocer que le hemos ofendido, que le hemos dañado, y si eso lo reconocemos, nuestra historia va a cambiar. Desde este lugar invoco el nombre del Señor por el perdón de nuestros pecados. Desde este lugar invoco el nombre del Señor por la salud, por la sanidad de los que ahora están de una manera directa en su cuerpo padeciendo este mal. Jesús es nuestro sanador. Él está con la buena voluntad como Dios para bendecir nuestras almas, para bendecirnos de una manera extraordinaria. A esta hora, en el nombre de Jesús, reconocemos nuestra ofensa hacia Él y pedimos perdón, y lo demás viene por añadidura. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que Dios bendiga a la nación y que Dios bendiga a su iglesia.